Hola, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de IA al Día. Hoy estamos, como pueden enterarse, porque si acaso solo lo están escuchando, ¿no? Pues estamos con un invitado que ya casi vamos a presentar. Quería agradecer a quienes nos han hecho comentarios sobre los episodios anteriores, que nos han hecho reporte de audiencia, eso siempre es valioso, que nos dan feedback, algunos lo hemos implementado ya, entonces gracias a quienes nos han hecho saber qué podemos mejorar y así, y a quienes nos lo quieren hacer a partir de ahora, pues están invitados. El tema de hoy creo que tiene que ver un poco con una de las necesidades urgentes de repente de la audiencia, no solo la que nos escucha, sino en general. Tiene que ver con alfabetización, soberanía y supervivencia. Esto tiene relación con cómo culturizarnos sobre el tema de inteligencia artificial, cómo nos reentrenamos y además qué hacemos para no quedarnos en, entre comillas, la oscuridad. Ustedes podrán entender de qué estamos hablando. Entonces, para el día de hoy, al invitado que trajimos es Agustín Gómez Meléndez. Muchas gracias por acompañarnos, Agustín. Muchísimas gracias por la invitación, Martín. Agustín es un destacado estadístico y especialista en ciencia de datos. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación académica y tecnológica. Tiene una maestría en sistemas de información y es estadístico de base. Se desempeña como investigador y coordinador de la unidad de estadística en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR, además de ser coordinador del Observatorio MIPIMES de la UNED. Su labor profesional es multidisciplinaria, abarcando desde el análisis de políticas sociales sobre juventud, territorios indígenas y opinión pública, hasta la especialización en infraestructura digital, seguridad informática y cloud computing. Además, es director de investigación de la Fundación Costarricense de IA Responsable. Muchas Muchas gracias. muchas gracias, Agustín. Y como siempre, estamos acá con Jaime y con Alejo para hablar del tema principal y además hacer un análisis de todo lo que hay que hablar, sí, de muchas cosas. Hay mucho pasando en el mundo, sí. Sí, tal vez nada más antes de empezar con las noticias, Agustín, contanos así brevemente tu vínculo con inteligencia artificial, ¿cómo comenzó? Eh, pucha, fue un verano cuando estaba sacando una maestría en sistemas, de hecho, y una de las cosas que estaba investigando en uno de los cursos era el tema de qué iba a pasar, digamos, que no era novedades, y una de las cosas que nos pusimos a investigar en los compañeros era el tema de cómo los cines iban a traer aspectos sensoriales, eso que iban a sonidos, humo, olores y todas esas cosas. Y de ahí empecé, digamos, mucho el lado de tendencias tecnológicas, o sea, que las nuevas cosas que van a venir mucho enfocado al tema de gobernanza de datos, o sea, cómo nosotros podíamos aplicar nuevas tecnologías para hacer más eficiente la gestión de la información. Y obviamente el tema de algoritmos, diseños es algo que por la profesión de haciendo estadístico es algo muy interesante de analizar. Y de ahí caí en el mundo de cómo eventualmente podríamos optimizar grandes modelos para analizar tendencias, digamos, muy de la parte predictiva. En el principio, cómo puedo utilizar modelos estadísticos para predecir comportamientos y demás, y una cosa llevó a otra, y de hoy estoy aquí en este tema. Súper bien. Bueno, y un poco comenzando a hablar de tendencias justamente, no de cine exactamente, pero sí de hardware más bien. Ha habido lanzamientos recientes en estos días, por ejemplo, Apple acaba de hablar del desarrollo de gafas inteligentes sin pantalla, un colgante con cámara y AirPods que tienen cámaras también. Estos dispositivos, como, como que está claro, con Apple, es en función de otros productos de Apple, ¿verdad? Que sean como acompañantes del iPhone. Pero no solo ha habido eso en estos días, ha habido otros lanzamientos. Por ejemplo, hay un anuncio ya previsto para el 2027 de un altavoz inteligente que va a tener una cámara integrada. Que cuando escuchan todo esto, digamos, de implementación de inteligencia artificial en hardware para uso diario, ¿qué les hace pensar? Y ahí, a ver, creo que lo hemos comentado en episodios anteriores, que la inferencia es uno de los puntos más relevantes de la inteligencia artificial en cómo se incorpora en el día a día de las personas, ¿verdad? Recordando inferencia, para quienes no nos escucharon en episodios anteriores, es ese momento donde uno interactúa con un sistema inteligente. El tema es que hoy en día esa inferencia está prácticamente encerrada en una pantalla, de ya sea celular o en una computadora, y hay mucho negocio en poder sacar eso a otro tipo de interacción. Apple, de hecho, ha tenido retrasos considerables, digamos, en la implementación de IA.
pero también la metodología Apple es esa, ¿verdad? Dejar que otra gente avance, que rompan, que vuelvan a armar y después ellos decir, ok, ya esto funciona, ahora hagámoslo nosotros de una forma en que podamos hacerlo ya con mejores herramientas, mejor material, etcétera, ¿verdad? Ellos tienen, ese es su modelo y lo han probado durante muchas décadas. Em, Curiosamente, ellos habían lanzado Apple Intelligence, que también las siglas son ahí, entonces eso fue un golazo de marketing, no tuvo los efectos que tenía que tener. em, y eventualmente creo que van a tener que migrar o a renunciar a entender sus propios modelos y más bien outsourcear el servicio de inteligencia y más bien enfocarse ellos 100% en el desarrollo de productos. Pero entonces ahí van a tener un sinfín de opciones. La otra colaboración que mencionabas, que también es un ex Apple, que es Johnny Ive. Johnny Ive es el culpable de diseñar eso, es el del iPhone. Em, de hecho, si uno ve documentales de Apple, en cualquier momento sale Johnny Ive, en cualquier momento hablando de cómo trabajando con Steve Jobs se encargaban de incluso ir hasta el detalle específico de cómo las máquinas producían ciertas láminas de aluminio para las compus. O sea, el tipo es un genio en cuanto a sistemas de procesos de producción industrial y está trabajando desde hace creo que un año. Uno siente que son hace como 3 años, pero hace como un año con OpenAI precisamente para lanzar un nuevo dispositivo inteligente que estaba el rumor de que iba a ser un lápiz o un lapicero y ahora más bien se están volcando por algo muy similar a lo que nosotros conocemos como un Alexa. Ahora, no me preguntan a mí, no sé cuál ha sido su experiencia, Alexa y a Google Home y todos estos sistemas, uno creía que eran como, ya llegó la tecnología a la casa, pero dejan mucho que desear y habrá que ver si ellos realmente logran solucionar ese tema. No sé si el parlante es la mejor forma, pero parece que se están moviendo por ese lado. Un detalle muy interesante, nada más para terminar con ese punto, o por lo menos desde mi perspectiva, es tan violenta la competencia en ese negocio que en el momento que Johnny Ive y OpenAI salían, meten 200 patentes de producto. ¿Por qué? Porque al vos patentar algo en Estados Unidos, la patente se vuelve pública. Entonces meten 200 patentes precisamente para que la gente no sepa en qué están trabajando. En que de todo. Correcto. Sí, eso es un poco, ¿verdad? Como en la línea de lo que hemos hablado en otros episodios de la competencia tan fuerte que hay. Y bueno, sí, claro, y a nivel de comercio para que nadie se le vaya arriba. No, y importante, se proyecta el IDS en 2025, había mencionado que este mercado, el de wearables, ¿verdad? Que es una palabra que vamos a empezar a ver un poquito más para explicar un poco al público, es básicamente wear en inglés, que significa como ponerse, ¿verdad? Empieza a ser o va a empezar a ser muchísimo más común de lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos el watch y hay diferentes marcas y que me registra el sueño y que Están los anteojos de Ray-Ban con Meta también. también. Entonces, pero es un mercado enorme, ¿verdad? Decía el IDC, 180 mil millones proyectados para 2030. En 2030 se espera eso, tomando en cuenta que, por ejemplo, si lo queremos comparar un poquito, toda la economía de Costa Rica puede 75 mil millones. Entonces, esto no es un nicho, ¿verdad? Es todo un mercado. Y otra cosa interesante que está sucediendo es que Apple empezó como con un tema de realidad aumentada, ¿verdad? Pero ya yo veo que no estamos como en realidad aumentada, estamos pasando ya más a un tema sensorial, donde realmente el iPhone deja de ser como el centro, sino más bien se convierte como en un centro de análisis para todo lo que hacemos con las manos y la vista. Y eso es básicamente lo que hacen, por ejemplo, sus anteojos, ¿verdad? O sea, es como la imagen, el cuerpo, nosotros con todo lo que andamos o lo que vamos a andar puesto, ¿verdad? Como dice la palabra, pues básicamente lo que va a hacer es tirar todo a este aparatito que va de alguna forma a gestionar todo. Se vuelve un procesador. Exactamente. Hay una analogía interesante para los que son ciclistas o hemos hecho bici en algún momento. Si se echan años para atrás, hay un meme muy interesante en donde uno andaba casi que con una estación meteorológica encima, ¿verdad? Porque todo estaba por aparte, todo estaba desintegrado, ¿verdad? Entonces tenías el que te monitoreaba la altura, tenías el que te monitoreaba la cadencia, tenías el que te monitoreaba la velocidad, tenías, ¿verdad? Tenías un montón de dispositivos en donde la tecnología los fue compactando a uno solo. Entonces ahora solo ocupabas un celular o solo ocupabas la estación central de monitoreo en un solo aparato que te mide todo con dispositivos periféricos. Iremos hacia eso. Puede ser que el tema es quién, digamos, quién va a sacar un producto lo suficientemente atractivo para poder deshacernos de lo que andamos hoy acá y poder quedarnos con solo una cosa. Digamos, los anillos, que esto lo ando para probar, digamos, los anillos pueden ser llamados a hacer una cosa no tan invasiva, pero te queda muy corto en ciertas funcionalidades.
Las gafas no necesariamente es para todo el mundo. Por ejemplo, si tienen prescripción médica, a pesar que, por ejemplo, los de Xiaomi vos los puedes tener con prescripción médica y todo bien. Los relojes eran los llamados, pero tampoco, ¿verdad? Entonces, y si no sé si se acuerdan del PIN, digamos, que sacó en su momento, que era el llamado a matar a todo el mundo y tampoco lo fue. Entonces, lo que hay que ver es realmente quién podría meterle un golpe al mercado para poder capturar ese demográfico y si va a ser lo suficientemente llamativo para poder generar una masificación. Claro, pues OpenAI le está apostando porque tiene millones de billones de usuarios activos que podrían Que todavía lo pagan. Sí, y que sea un 10% de eso, ya colocas en el mercado un montón de productos y ya tenés un revenue ahí interesante. Pero 20 millones de personas. el asunto es si realmente estamos preparados para hacer esa transición. Ujú, O sea, porque si ahora están viendo la tendencia es que más bien estamos viendo teléfonos grandes, que son plegables. sí. Y Oye, en su momento la tendencia es sacamos teléfonos chiquititos y compactos porque qué pereza andar con, ¿verdad? Y ahora qué es lo que nos está llevando la tendencia, otra vez volver a... sí, porque uno, por ejemplo, en un día de trabajo, uno anda el bulto con la compu, la tablet, el celular, todos los cargadores. Y está no solo la parte de comodidad y cómo eso se va reduciendo, que es prácticamente una aplicación de la ley de Moore, ¿verdad? Eh, Sino que también está la otra parte que incluso nos conecta, creo que con la tercera noticia de esa señal, que tiene que ver con los permisos y la privacidad, porque digamos, este dispositivo que era un PIN, que de hecho la empresa terminó vendiendo, prácticamente la promesa era grabar toda tu vida. El tema es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en un restaurante y la mesa a la par no ha dado su consentimiento para estar grabado, ¿verdad? Y empieza a haber un montón de líneas que se están rompiendo muy rápido y sabemos que siempre va a haber un grupo de personas que son que adoptan tempranamente la tecnología y no se miden las consecuencias, pero bueno, también de pronto ese es el laboratorio vivo. Pero eso tiene que ver mucho con este tema de la identidad post-muerte también. Sí, hablando de lanzamientos, Meta patentó una inteligencia artificial para que uno pueda seguir publicando después de morir. Funciona con el hecho de que el modelo de lenguaje utilizado para esto aprende el estilo de comunicación del usuario para responder contenidos y mantener activa la cuenta de forma póstuma. Me hace mucha gracia porque siento que, digamos, si fuera la mía, de repente nada más empezaría, o sea, como que sería a criticar un post a algún lugar y es como, o sea, este man no se ha muerto, está jodiendo ahí, todavía lo sigue haciendo chistes. Sí, exactamente, que por cierto, con los chistes no es este tema, pero siento que es donde la inteligencia artificial está muy rezagada, o sea, el humor, eso es como, digamos, donde yo digo que si no, definitivamente todavía no estamos en un mismo nivel. Como la picardía de Sí, la del capacidad, español y sí, 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 exacto, como ese juego de palabras así, o sea, he intentado con varios modelos y siento que en el humor está muy rezagada. No sé si ustedes lo han intentado, pero por ahí me parece que todavía hay Hay una oportunidad. una oportunidad. acuérdate que la gente de Mechanize está contratando expertos en su campo por $1 millón al día para entrenarlos. Entonces, podría ser vos y varios comediantes. Claro. Pasemos a otras las noticias. Impacto en la productividad, que esto es algo de lo que hemos hablado, pero es un tema inagotable. El empresario Andrew Yang advirtió sobre un desplazamiento masivo de trabajadores profesionales por la automatización. Su pronóstico es de que entre el 20% y el 50% de los 70 millones de trabajadores de oficina en Estados Unidos podrían perder sus empleos en los próximos años. Esto no es solo hablando de gerentes, medios, programadores y abogados, sino también él dice que va a crear un efecto dominó que va a ir a diferentes industrias, bueno, hablando específicamente de Estados Unidos. Pero no solo él está con este tipo de proyecciones. El jefe de inteligencia artificial de Microsoft, que es Mustafa Suleyman, le da 18 meses al tema de que el trabajo administrativo sea automatizado por inteligencia artificial. Y habla de que hay tareas como contabilidad, marketing, la parte legal y gestión de proyectos que están ahí incluidos. Y esto, bueno, pues igual, digamos, nosotros hemos hablado un poco como de preocupación así. Agustín, de su parte, ¿cómo lo puede leer esto? Ahora, hay como varios escenarios, desde el optimista que podría ser eso no va a pasar y no nos está afectando y nunca nos van a llegar a automatizar, a aquellos en donde uno podría decir si Cowork, que es la herramienta esta de Cloud de Anthropic, ya está haciendo el 100% del trabajo en algunos de los casos de programación
¿cuál va a ser el beneficio de tener ahorita profesionales programando? Bueno, el tema es que hay que cambiar la mentalidad del enfoque, digamos. ¿Va a haber sustitución? Sí. Digamos, va a haber automatización de procesos, sí. Toda la tecnología disruptiva lo ha hecho y ha sido, digamos, muy cruel en esa transición de ahora qué hace la persona que pues sustituye. Pensemos en escritores, pensemos en columnistas, inclusive hay periódicos nacional, digamos, de circulación nacional que ya lo están haciendo. Digamos, hay emisoras de radio que ya están haciendo eso. ¿Y cuál es el discurso? Bueno, no hemos estado despidiendo a las personas, sino que las hemos estado reenfocando y reentrenando. Entonces ahí viene el tema, ok, ¿qué vas a hacer con el upskilling o el reskilling de esa gente? ¿En qué las vas a emplear o cómo las vas a potenciar? Y justo hoy en tránsito venía escuchando un podcast para variar. Y una de las cosas que decían es, bueno, este es mi salario mensual, esta es mi capacidad laboral, pero ¿cuántos tokens o cuántos créditos tengo también para poder experimentar en inteligencia artificial? Entonces, que es un tema súper interesante. No es solo qué voy a hacer en mi trabajo, sino con cuánta es mi ventana de acción que tengo con los diferentes motores. Y eso es cambiar la dinámica, porque te estás diciendo, ok, sí, voy a ganar 100 al año, pero tengo 3000 de capacidad de cómputo de análisis con los diferentes modelos para hacer más eficiente mi trabajo. O el principal problema es si yo estoy en la capacidad de poder optimizar esos 30. Entonces, volviendo al ámbito, digamos, de si son 18 meses, de si son 3 años, de si son 5 años, yo creo que hay señales en donde la optimización ya está desplazando gente y ya está desplazando personas que no se están adaptando a la transición tecnológica, que hay un concepto que es interesante, que es el concepto de nostalgia tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy muy feliz con lo que estoy, entonces para que voy a aprender algo más y lo estoy haciendo bien. Cuando llega una persona altamente capacitada, o por lo menos entrenado o curiosa en temas de inteligencia artificial y te hace 5 veces lo que te está haciendo la persona dentro de la misma estructura, y ahí viene el problema de, porque si yo estoy rindiendo 5 veces más, estoy ganando un tercio de lo que está ganando la otra persona que no está haciendo lo mismo. Ahí es donde empiezan a haber juegos en el mercado interesantes. ¿Qué se podría hacer? Un proceso masivo de reentrenamiento y un proceso masivo de automatización. Creo que hay señales que no se están viendo, digamos, o tal vez no se está prestando la suficiente atención. Y hoy, volviendo al tema de las presas, que es un tema interesante, ya sabíamos que los automóviles iban a venir. Ya sabíamos que iban a venir con cierta intensidad. Ya sabíamos que iban a tener una venta masificada porque es un medio de transporte muy útil. Porque no hicimos un cambio en el sistema vial. Entonces yo Eso creo que aplica en estamos... cualquier país de Sí, Latinoamérica. sí, sí. Eso es a nivel... A nivel mundial, digo. Inclusive hasta los más exitosos están teniendo problemas ahorita en el transporte. Con inteligencia artificial está pasando lo mismo. La estamos viendo, tal vez no le estamos prestando la suficiente atención. Hay todo un tema geopolítico, hay todo un tema, digamos, asociado que es súper interesante. Pero no estamos, digamos, preparando la infraestructura lo suficiente para poder, digamos, decir, ok, ahora vamos a tener una fuerza laboral que va a ser altamente capacitada, donde vamos a poder vender servicios, vamos a tener entrenamiento, pero más bien lo estamos viendo pasar y nos estamos entrando en una discusión de, mira, es que es plagio, mira, es que no puedes hacer, mira, y a ver, es importante analizar esos aspectos. El tema es que a la velocidad en la cual va esto, si no te montas en la curva, en algún momento vas a llegar a los cuellos de botella. Cuando llegamos ahí a la Pozuelo, solo hay 2 carriles. O cuando llegas a la ruta 27 y tienes 50 carriles que se te consumen en 3, ¿verdad? Entonces estás generando esa presión en el sistema. Y yo creo que con la tecnología es todavía más sencillo solucionar el problema que la infraestructura. Vos has notado, ahora que mencionaste lo de todo este tema de programación, tal vez no sé si estás de acuerdo, nosotros lo hemos notado cuando son laboratorios que hemos hecho. El boom ha llevado a que los programadores empiecen a hacer varias herramientas, ¿verdad? El Codeware, por ejemplo, Replit, otras, para crear software. Mi preocupación es que yo creo, o estoy tratando de ver cuál es el salto que un programador puede dar desde el punto de vista de ingeniería, y siento que puede ir del lado más bien de arquitectura, donde los programadores pasan de ser programadores y desarrolladores a arquitectos. ¿Por qué eso? Porque he estado notando que, sí, claro, el boom lleva a que generas código, una aplicación, un software, en un día, literalmente. Puedes hacer eso en un día. El tema es los huecos de seguridad que quedan. El código todavía no está listo para blindar, o el hardening que le llamamos nosotros en software, ¿verdad? Y lo ha estado notando. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se ocupa el humano, que es el que desde afuera puede ver ese tipo de huequitos y ese, digamos, errores. Que buenas a primeras, usar la aplicación y todo parece perfecto. Pero por detrás, los que sabemos y los que hemos estado años en esto, empezamos a ver detalles, y ahora sí,
de cómo esa casa no está quedando realmente tan bien, se ve muy bien desde afuera, ¿verdad? Pero al final es eso, entonces me pareció interesante que... Hay un concepto vaciloncísimo en eso. Y de hecho, Cloud lo trató de solucionar con sistema de auditoría interno que tiene cuando estás trabajando con Codex o... No, ¿cómo es? Codex Code. es sí, con Code, bueno, Cloud Codes, Codex Cloud, es de OpenAI. Code de OpenAI, de que te genere una auditoría. El problema es si vos estás en la capacidad de dimensionar que tenés que hacer eso, ¿verdad? Entonces, ay, yo lo uso mucho con GitHub para hacer ciertos repositorios y digamos, cierta producción. Y una de las cosas que uno pone es inserta los patrones de ciberseguridad de acuerdo con esos patrones y estas cosas para tratar de blindar el proceso. Ahora, el tema es si dentro de mi ámbito de conocimiento eso es suficiente para evitar que algo pase. O si yo nada más estoy muy contento con que puse la palabra ciberseguridad y que por detrás él entienda qué es lo que quiere hacer y me la blinde de la mejor manera. Y yo estoy tranquilo con que puse ciberseguridad en el entorno. O puse protección de datos o puse, digamos, otro tipo de cosas. Entonces, dentro de ese concepto, yo creo que lo que vos estás apuntando es muy cierto. Hay una expertise que hoy no está, digamos, tan presente tal vez en aquellas personas que estamos codeando o que estamos haciendo código o aplicaciones, que es, bueno, ¿qué me tengo que pensar más? ¿Verdad? Porque tal vez uno de los superpoderes que hay que tener que aprender es hacer hacker, ¿verdad? Dentro de mis habilidades para poder entender, mira, es que si yo hago esto, entonces voy a tener esto y si lo voy a sacar a producción y si lo voy a vender a un tercero, entonces más bien estoy gestionando un riesgo y estoy haciendo, digamos, vulnerable más el sistema. Y yo creo que eso solo lo da la experiencia y la formación. Ahí es donde uno podría decir, bueno, entonces las universidades estamos salvadas de morir en el intento. No, tampoco hay que irse a ese extremo. Pero hoy es una realidad y el asunto es qué va a pasar cuando estos sistemas empiecen a autorregularse o a autoauditarse o a buscar vulnerabilidades en un sistema. Nosotros en la universidad, en Costa Rica, pasamos hace 2 semanas, no más, tal vez hace como un mes, por un evento en donde a partir de un correo que empezó a generar, no phishing, sino, digamos, porque no era extracción como tal, caímos en la lista negra de todos los DNS a nivel mundial. O sea, cuando te digo eso es que vos me enviabas un correo, mira, te envié un correo hace una semana. El spam, sí. ¿A dónde? Ni siquiera en el spam, Nos estaba bloqueando el acceso de correos. sí, hasta lo estaba bloqueando. Entonces yo podía sacar correos, pero algunos sí salían, otros no. A la fecha, un mes y resto se logró estabilizar. Wow. Pero, y vos decís, bueno, y a estas alturas eso es posible. Dice, ahora imagínate en producción cuando yo quiero sacar una herramienta muy bonita en donde no estoy tomando en cuenta que pueda pasar eso y me pueden entrar a enviar correos masivos, cualquier fulano, solo por joder, y se me cayó mi negocio. Tenemos una pequeña... O imaginemos tal vez ingeniería social, si yo sé que tal vez las personas que desarrollaron cierta herramienta no tienen la capacidad o experiencia programática y yo sé que utilizan IA para blindar sus sistemas, de ellos se pueden entrar, básicamente, ya sé qué fue lo que hiciste, ¿verdad? Ya sé cómo hiciste la receta, de nada más yo aprovecharme de eso, entonces digamos en qué problema nos estamos metiendo con... Ahora, hablando de ese tema de experiencia, nosotros habíamos hablado hace unos episodios de una medición del año pasado, 2025, de que ya hay una caída, y nuevamente, esto es un llamado de atención también a países latinoamericanos, porque mucha de esta data está medida en Estados Unidos, no está medida en Latinoamérica. Es cierto. Pero ya hay una caída había una caída del 18% de personas recién egresadas que no están encontrando empleo. Hay un nuevo reporte de, de Information, que es un super periódico, donde se está hablando ya de mediciones que todavía no han sido publicadas, pero que lo que están empezando a demostrar es que hay una caída de un 25%. Eso quiere decir que una de cada 4 personas que sale de la U no consigue trabajo. Ahora, por ejemplo, amarrando con el tema que ustedes están conversando, yo vi, por ejemplo, un estudiante hace unas semanas que utilizó Antigravity, ¿verdad? Que es la versión de Google, para montar un sistema que le lleva las tareas. Ahora, esta persona tiene una versión en su computadora y tiene otra versión en línea. En buena teoría, las tareas que está guardando tienen que estar respaldadas en línea. Y los cambios que hace sobre la infraestructura de la herramienta, cuando los pasa de la computadora en línea, ¿verdad? De desarrollo a producción, no altera los datos, porque los datos están en otro lado. Esta persona claramente no es programadora
no conoce arquitectura de sistemas, no entiende esa lógica y entonces empieza a trabajar 2 semanas con su sistema de tareas, le hace un cambio para meter un buscador y donde empuja la versión que tiene en su computadora a la versión web y desaparecen todas sus tareas. Eso es algo que se va a empezar a notar mucho si la gente no tiene experiencia. Ahora, qué difícil entrar en un mundo donde necesitas experiencia, pero una de cada 4 personas, por ahora, y eso puede ser más grande, nunca va a llegar a tener esa experiencia. Es que es donde deberían las universidades cambiar su esquema, hacer laboratorios, digamos, vivos, Ok. en múltiples enfoques. Pero hay un problema, digamos, de formación. Los docentes no estamos preparados para ese tipo de enfoque. O sea, hay muy pocas carreras actualmente, tanto en las universidades, en donde el sistema de prototipados o de proyectos o de actividades en donde agarras un problema real y lo transformas en un laboratorio y ahí lo vas escalando para ver justamente ese tipo de cosas, no se da. Inclusive, digamos, me podría atreverme a decir que hay carreras ahorita en el área de las ciencias o de informática que ni siquiera están abordando cómo realmente funciona un gran modelo de lenguaje por detrás y qué es lo que hace y qué es lo que no hace para llegar a explicarle a una persona que está en artes. Mira, si quieres hacer tu portafolio, que ahora lo puedes hacer, y quieres subir toda tu producción, todas tus obras, tienes que tener esta estructura, tienes que seguir este mecanismo. Eso no existe. Y estamos lejos de que eventualmente un diseño curricular incorpore ese tipo de cosas. Ahora uno podría decir, bueno, es que los informáticos deberían, o los que se graduan de las áreas de informática deberían ser expertos en eso. Yo se los aseguro que no necesariamente están saliendo con esa expertise. Y tampoco hay digamos, un incentivo, porque para poder hacer eso, de alguna otra forma tenés que pagarle $20 al mes a cualquiera de estas para poder desarrollarlo. Y los mecanismos para poder experimentar eso tampoco están, digamos, está siendo tan raros. Entonces, tenemos acuerdos con Microsoft, tenemos acuerdos con Google, tenemos acuerdos con las otras, pero son acuerdos de yo te pago y igual me das acceso a algo. No es necesariamente acuerdos de colaboración en donde desarrollemos cosas en conjunto y creemos laboratorios que puedan permitir eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eventualmente todo el mundo empiece a sufrir en eso? ¿A quién van a recurrir? Nuevamente a contratar personas que saben cómo arreglar el problema o que saben cómo parcharlo, pero ¿cuánto me va a costar ahora hacer eso? Si yo ya estoy en producción o si yo ya tengo, digamos, un sistema y llega y le dice, mira, ahí hay que botar eso, hay que volver a hacer, como que hay que botar eso, hay que volver a hacer. ¿Verdad? Sí, porque, ¿verdad? Entonces es complicado. Y, digamos, no hay una respuesta concreta ahorita. Lo que hay son escenarios de que hay que hacer cosas ahorita. Vemos que eso es diferente. Cómo meter los temas de alfabetización digital de las personas. ¿Por qué? Porque tal vez ahora alguien me contó, o tuve un curso ahí, o vi los podcasts y ya voy a meterme a cloud y veo que con solo 3 cosas soluciono un problema que antes ni siquiera sabía que podía solucionar. Sí. Y tras de eso le doy un publish y me genera un artefacto en el cual yo puedo decir, mira, y ahora lo tengo acá, entonces ya no ocupo, tal vez si empiezo a prescindir de gente. Y me empiezan a salir esos baches. O tan siquiera si yo puedo comercializar lo que me devuelve la imagen como tal. Entonces, digamos, es un tema para... Sí, es realidad. En realidad, sí, sí, y eso está pasando hoy. Y va a pasar mañana. Sí, y es una burbuja, sí. Digamos, estamos de acuerdo, tal vez no todo el mundo está expuesto o expuesta a este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que los que estamos expuestos estemos midiendo los impactos que va a tener. Los impactos correctos. Sí, porque tal vez estamos enfocándonos en algunas cosas en particular y otras no. Tal vez para quienes nos escuchan, porque nos dijeron que les gustaba mucho que les recomendáramos libros. Mustafa Suleyman, que es el CEO de IA de Microsoft, fue cofundador de Google DeepMind, de hecho, junto con Denis Habius, y Shane Light. Eventualmente él va y funda Inflection AI y después él pasa a ser el CEO de AI de IA de Microsoft. Tiene un libro muy bueno que se llama The Coming Wave, bastante recomendado. Excelente. La portada es toda brillante, súper bonita. Entonces vale la pena ir a buscarlo. También Andrew Yang, que lo acabamos de mencionar. Andrew Yang fue precandidato demócrata en el 2020 y de hecho, o sea, ojo que eso fue hace 6 años y en ese momento él estaba hablando de esto y fue la primera persona en poner en la mesa pública en Estados Unidos o por lo menos a nivel mundial el tema del ingreso universal, ¿verdad? Incluso hablaba de darle $1,000 a cada persona tuviera o no tuviera trabajo. También el Ruyan tiene varios libros importantes en temas de economía y avance informático por si quieren ir a buscarlos. ¿Quieres repetir la recomendación del día de hoy? Mustafa Suleyman, The Coming Way.
The Coming Wave. Sí, la ola que viene. En español está el libro, sí, lo pueden encontrar en el país, sí. Está en varias librerías, sí. Sí. Muy interesante. Nota. Es un libro que yo llamaría como introductorio para el tema de la inteligencia artificial, pero es muy bueno en ese aspecto. Ya la gente más avanzada, pues obviamente hay gente que critique, etcétera, pero es muy interesante. Mustafa tiene un perfil muy peculiar y es que Microsoft tiene su gerente, que es, eh, eh, ¿cómo se llama? Satya Nadella. Satya Nadella. Ujú. Que es un monstruo de ejecutivos, es un tipo brillante. Y curiosamente, por la forma en que se conformó este tipo de laboratorios, Mustafa Soleimán es su propio gerente en el tema de IA. Y resulta que esta noticia a mí me parece particularmente peculiar porque tenés al gerente de IA diciendo que la gente va a ser reemplazada de la empresa que le da software a toda esa gente que no debería ser reemplazada si quieres mantener un modelo de negocio. Entonces, ahí empezamos a ver un montón de dinámicas interesantes económicas, pero creo que tenemos como noticias en... Sí, nada más para acentuar ahí la recomendación de este libro, The Coming Wave. Estaba viendo si estaba en audiolibro, en Audible. Y el resumen del libro dice: estamos a tiempo de salvar el mundo. Este libro es una llamada de atención sobre los descomunales riesgos de la inteligencia artificial. Em, Estamos a punto de cruzar un umbral crítico en la historia de nuestra especie. Todo lo que conocemos va a cambiar. Así que bueno, ahí les queda la recomendación. Eh, Ahora retomamos este tema del tema educativo, pero nada más como para cerrar con las noticias. Hemos estado hablando en los dos episodios anteriores, creo que lo mencionamos, el conflicto entre Anthropic y el Departamento de Guerra de Estados Unidos, ¿verdad? El de Pentágono eh, logró saltarse las limitantes éticas de Anthropic para entre otras misiones, arrestar a Maduro, sacarlo de Venezuela, ¿verdad? Hubo un gran reclamo por parte de Anthropic con respecto a esto, porque tenía la limitación de no utilizarlo en operaciones militares. em, y ahora, bueno, hay varios puntos que vamos a hablar, pero me llama mucho la atención que a partir de eso a partir de ese reclamo se generó un efecto rebote donde Claude alcanzó el número uno en la App Store en un giro que esta confrontación entre el Pentágono y Anthropic disparó la popularidad. Eh, Esto, digamos, como una forma en la que el público estuvo apoyando, ¿verdad? A la empresa como tal. Entonces, de alguna forma, la prohibición del Pentágono resultó una excelente estrategia de marketing. Ahora, con respecto a este tema, em, se ha hablado de, bueno, igual la limitación que tiene Anthropic, ¿verdad? Con respecto a evitar el uso de armas totalmente autónomas, porque siente que la empresa es completamente incompatible con los valores, más bien, mejor dicho, que estas decisiones son incompatibles con los valores democráticos de la empresa en función del uso de la tecnología. Y eso supongo que es una conversación que va a seguir ampliándose, ¿verdad? Otros competidores más bien creo que podrían aprovechar también esta Ya lo hicieron. No, yo lo hice. Sí, digamos, como en línea de tiempo, habíamos hablado en el episodio 3, creo que fue el tema de geopolítica y cómo se empezaban a articular este tipo de temas. Dario Modei, que es el gerente o CEO de Anthropic, fue la persona que salió a reclamar de que, ¿verdad? Que después de esa discusión en el Pentágono de que estaban rompiendo o haciendo un bypass a sus políticas de uso. Inmediatamente eh, digamos, el Donald Trump, o el gobierno de Donald Trump, más el Pentágono, más el Departamento de Defensa, presionaron a Anthropic a decirle, bueno, nosotros somos quienes somos y vamos a usar esto como nos dé la gana, Ujú. em, poniéndolos prácticamente en hack. Ahora, fue muy interesante ver esto durante la semana porque Anthropic, recordar que el 15% de Anthropic le pertenece a Google, entonces sale Demis Hassabis de Google también defendiendo la posición de Anthropic. Curiosamente sale Sam Altman la misma semana, dependiendo la posición, llegan, les dan un ultimátum de una semana para llegar a un acuerdo. Anthropic, Dario Modei publica un documento, bueno, un pronunciamiento corto, pero bastante contundente. Lo que señalan es que no les gustan dos cosas. Uno, sistemas 100% automatizados de ataque. Y el otro es que se sabe que Estados Unidos está
quiere utilizar Claude para hacer vigilancia social, como se está haciendo en China. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, vos podés utilizar IA generativa para, por ejemplo, abrir un micrófono en un celular en un restaurante y empezar a grabar todo lo que está sucediendo en el restaurante, sacar contexto, sacar perfilación social, eh, y se va volviendo cada vez más complejo. Ahí yo creo que vale de fijo saber más de ese tema, pero en síntesis pasa eso, llega un punto donde le rescinden el contrato a Anthropic e inmediatamente vuelve a aparecer Sam Altman unas horas después cerrando un contrato de 12 horas, exacto. 12 horas, 2 horas después. 200 mil millones de dólares en un contrato bastante grande con el gobierno de Estados Unidos. Curiosamente pasa eso, ¿verdad? La gente entonces empieza a salir de ChatGPT, que no se sabe exactamente cuántos usuarios perdieron y es muy probable que no nos demos cuenta. Mucha gente se pasa a Claude. em, y esto es muy interesante porque si nosotros nos devolvemos hace 6 meses, creo que Claude nadie lo conocía. Solo los que estábamos metidos en el tema No, sí. o gente que está programando sabía que Claude era una empresa de IA. Entonces, Los que querían bajar una dictadura. sí, sí. O los que querían eliminar una dictadura. Pero entonces creo que, a ver, hay como pérdidas y ganes. Uno, lo hemos dicho antes, Anthropic no necesita ese contrato para existir, ¿verdad? Ellos tienen un modelo de financiamiento bastante robusto. Eh, Ganan suscriptores eventualmente. No sé si esos suscriptores va a ser el equivalente a 200 mil millones de dólares, pero nuevamente tienen el respaldo de Google. Y por el otro lado, OpenAI sigue sumando como críticas y fichas pesadas, digamos, en cuanto a su reputación, pero está muchísimo mejor financieramente que lo que hablamos hace 3, 4 episodios. Por hace 3, 4 episodios estamos hablando de que estaban quedando dinero, de que se les estaba cayendo el contrato de Stargate de 500 mil millones de dólares, perdón, sí, 500 mil millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos, que Nvidia no le estaba dando la inversión inicial. Y esta semana cerraron un acuerdo con Nvidia y varios stakeholders que le van a financiar 100 mil millones de dólares. Cerraron el contrato con el gobierno estadounidense y ya sacaron los perfiles con anuncios. Entonces, OpenAI de pronto está mejor posicionado que hace 3 semanas para seguir compitiendo en eso. Igual Claude, ¿verdad? Igual Claude también, Y que ahora Anthropic tiene sí, más reputación. ahora tiene más reputación. ¿Verdad? Y de pronto se vuelve como en la IA de la gente que tiene esta mentalidad pirata, antisistema, rebelde, ¿verdad? Y creo que eso empieza a calar. No sé, Agus, ¿a vos qué te parece como que ahora uno agarra las IA según su personalidad o... Hay que entender dos cosas de lo que estaban hablando ahorita. Digamos, el que Cloud haya sido utilizado por el sistema digamos, secretario de guerra del Pentágono te da una idea de lo robusto que es el modelo. Empecemos por ahí. Sí, pero lo eligieron primero. Porque lo eligieron primero a él antes que Google, antes que OpenAI, antes que Gemini, antes que Meta, antes que cualquiera de las otras cosas. Entonces te dice que hay algo muy bueno ahí. Sí. Y para los que lo hemos utilizado, tal vez el año pasado no era tan bueno, hace un par de meses es muy bueno. Digamos, es muy Pero en noviembre cuando lanzaron el 4.5. el Opus 4.5 fue que de hecho hubo mucho ruido en Navidad de que algo había cambiado. Sí, entonces, digamos, las salidas que tenés hoy en día de cloud son muchísimo más robustas en muchas cosas, en programación ni se diga. Hay ciertas características que uno podría decir, bueno, podría mejorar, pero digamos, está muy bien. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con el componente ético? ¿Por qué Darío se fue a OpenAI en su momento? Digamos, para los que han leído Empire of AI, digamos que es un libro buenísimo, que es otra de las joyitas que uno podría decir, y queda muy claro por qué se separaron ambas empresas, digamos, y por qué se fue de ahí. El componente ético lo que yo creo que lo va a obligar es a potenciar, vean, somos una empresa que valoramos nuestros principios y no queremos, hay que ver si en el largo plazo eso es sostenible, ¿verdad? Pero no lo queremos utilizar para los principios que decían de vigilancia masiva y armas totalmente autónomas. Ahora, también es interesante el discurso y si no han escuchado la entrevista en CBS, es buenísima, digamos, para que lo escuchen, que le hacen a Darío, que dice, bueno, es que somos más americanos que la empresa americana, ¿verdad? Que es un mensaje que tiene su trasfondo. Y lo otro es que bien, 99% de las soluciones que quiere el Pentágono están hechas. Estamos hablando sobre el 1%. Entonces estamos hablando que un 1% de la funcionalidad es lo que está determinando hoy el impacto económico que pueda tener Estados Unidos con temas de guerra.
cuando ocupan capitalizar, ocupan justificar, digamos, sus acciones y ocupan reinventarse. Entonces, digamos, a nivel de geopolítica, da para un montón de cosas el por qué entender la posición de Claudio ahorita. Que le vaya a alcanzar, digamos, y que tenga problemas financieros, creo que Darío tomó una posición muy sensata de decir, vea esto, sí, todo bien, vamos a seguir trabajando, que es un mensaje también para los inversores y demás, decir, ok, pero se están quitando 200.000 millones, ¿qué va a pasar? No, no, tranquilo, todo va a salir bien y todo va a seguir funcionando. Me preocupa más qué pasa con OpenAI entrando al web, digamos, y cuáles son sus límites en función de decir, bueno, y aquí está mi modelo, hagan lo que quieran, desarrollenlo, digámoslo, a pesar de que él está diciendo que es una interpretación diferente el contrato y que él lo está entendiendo de otra forma y que más bien hay una posición de que esto más bien va a apoyar a Anthropic para que pueda volver a entrar, ¿verdad? Hay toda una discusión interesante. Pero sin duda lo que nos lleva a pensar es el escenario de quién está moviendo los hilos en temas de inteligencia artificial y en temas de modelado y en temas de desarrollo de estos grandes laboratorios. Sí, que también de pronto toda la situación incluso pudo haber sido orquestada. Sí, también, perfectamente. Ese es un escenario. Ese es un escenario perfecto de que nos vamos al extremo, porque también, digamos, es una política de la administración Trump hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Algo diciendo, mira, aranceles para todo el mundo al 500% y ya nada pasa. ¿Verdad? Igual puede ser, pero lo que hay que tratar de entender es el contexto hacia qué es lo que nos está llevando a esto. Digamos, y qué repercusiones van a tener en el corto plazo en la geopolítica del uso de la inteligencia artificial, el tener un modelo que dice yo nunca lo voy a utilizar para armas autónomas o para vigilancia ciudadana, mientras hay otros modelos que, usémoslo. ¿Y por qué no hay otros modelos que son de código abierto que se están utilizando? O sea, por eso te digo, hay algo con cloud que es interesante analizar. Creo que ahí para cerrar ese tema, la única afectación que yo le veo en el mediano plazo es que cuántas empresas, Fortune 500 o las 500 empresas más millonarias del mundo, no tienen contratos con el Estado estadounidense. Y prácticamente todas, en verdad. Y el tema es que según la posición de Trump, ninguna de esas podría utilizar Anthropic, ¿verdad? Entonces creo que tal vez a corto plazo pueda haber un segundo golpe financiero por ese lado. Pero sí, nada más para aclarar, El Imperio de IA, los sueños y pesadillas de Sam Altman en OpenAI es el libro de el 2025 de Karen Howe. También yo lo leí, me costó leerlo. Sí. No porque sea difícil, sino porque es fascinante. Pues vos lees 2 páginas y eso es como el chisme más chisme de lo que sucede en ese mundo. Es fascinante, pero sí, si lo consiguen, es una joya, 100% 10 de 10. Eso sí, es de lectura Así para pues, sí, darlo más. yo duré un mes y medio leyéndome esa cosa. Sí, yo diré como 3, pero fascinante, fascinante. Y explica todo, ¿verdad? Porque al final, todas estas personas que estamos hablando, Mustafa Suleiman, Demis Hassabis, Sam Altman, Elon Musk, todos vienen prácticamente de un mismo laboratorio de Google DeepMind cuando era DeepMind, ¿sí? Y a partir de eso se ha convertido en 6, 7 laboratorios y pasan moviéndose de un lado para el otro, ¿verdad? Entonces, como dice Agustín, el control de este tema está en unas 300, 400 personas a nivel mundial y se acabó. Pero vamos a tener que ver cómo se democratiza ese control sobre el poder mundial en los próximos años. Muy bien, tal vez para avanzar en materia del tema principal de hoy y tocando este tema que estábamos hablando de la ética, para un país como Costa Rica, ¿cómo se puede hablar de soberanía digital tomando en cuenta esos factores éticos y esos factores, digamos, como que pueden poner pueden saltar esas preguntas, ¿verdad? Como de qué es correcto, qué es incorrecto, digamos, pero un país como Costa Rica, ¿qué papel puede tener en esa discusión? A ver, yo creo que hay ejemplos interesantes en cuanto a la gobernanza y protección de datos. Digamos, hay una base, digamos, que por lo menos te ayuda a entender la dinámica que es más crucial en estos momentos. O sea, ¿dónde están los datos? ¿Cómo los consumo y para qué los consumo? Entonces está la Ley de Protección de Datos, digamos, hay un sistema de estadística nacional que vela por el cuidado y la protección de información. Para bien o para mal, cada una de las instituciones del gobierno central tienen algún tipo de lineamiento o de pauta sobre cómo tratar los datos personales. Hay una ley de simplificación de trámites que eventualmente no puedes pedirle, digamos, 3 o 4 veces a una persona la misma información si ya está en otro sistema, que no se cumple, eso es otra cosa.
Pero, digamos, también hay un tema que es súper complicado, que es cómo los costarricenses o los centroamericanos o todo el mundo velamos por nuestra propia protección de datos. Entonces está siempre el chiste de deme sus datos y participe en una rifa en una pantalla de 80 pulgadas que se la gana el hijo del dueño siempre, ¿verdad? Pero y yo me feliz, doy mis datos, doy mi cédula, doy mi teléfono, doy mi correo. Y en función de eso nos estamos velando por el tema de la protección de la información. Yo soy muy feliz subiendo mis fotos a cualquiera de las redes sociales y las subo con mis hijos, pero tampoco veo el tema de la protección de cómo yo puedo agarrar esa foto de los hijos, que ya hay un video súper interesante, cómo también yo puedo generar a partir de un menor de edad una identidad adulta y robar la identidad y hacer, digamos, ese tipo de suplantaciones. Y uno cree, bueno, es que eso yo lo vi en una película de ciencia ficción, ¿por qué me estás diciendo eso? No, es que eso pasa hoy. Claro, como es el tema, por ejemplo, yo hice un experimento con Synthesia para para clonarme Ajá. y pasé media hora entendiendo toda la línea negra que me estaban poniendo en blanco y negro ahí, qué pasa cuando tengo mi voz, qué pasa cuando tengo esto, qué pasa cuando digo lo otro, y digo, bueno, y solo por la experimentación, ¿verdad? Y porque es complicado, digamos, la propiedad digital que ahora está viviendo en Synthesia, ¿qué pasa si ya no sigo pagando la licencia, ¿verdad? Y cómo puedo hacer uso de ese tipo de cosas. Entonces, hay todo un ecosistema que parece estar normado, pero no parece estar gobernado. Digamos, no hay una gobernanza lo suficientemente clara de qué pasa si, por ejemplo, hoy que está disponible la aplicación para conectar todos los sistemas de salud de cloud, porque en OpenAI hay que estar en lista de espera. Y para los que no nos están escuchando, ¿eso qué significa? Que yo con Anthropic puedo conectarme a mi sistema de salud de mi dispositivo y pedirle que me haga un perfil de cómo estoy. Y si yo registro a partir de cualquier dispositivo todos mis signos vitales. Y el tema es, bueno, eso es una información sensible, es una información que puedes tener, digamos, ciertas repercusiones. ¿Qué pasa si yo enchufo eso con EDUS, que es la aplicación del sistema de salud en el país, y ya tiene acceso a todo mi expediente clínico? ¿Verdad? Y me empieza a dictar ahí, mira, a partir de toda esta información me van a andar a hacerte un chequeo de tal cosa. Y resulta que voy a hacer chequeo de tal cosa y eventualmente confirma que tengo algo. O voy a hacer chequeo y confirma que no tengo nada. Bueno, también eso es información. Sí. El asunto es que hoy existe esa posibilidad. Pero los sistemas y el modelo de gobernanza de la ley de EDUS, por ejemplo, no toma en cuenta que un modelo de estos se enchufe digamos, con información generativa para poder hacer ese tipo de cosas. Y hasta donde tengo entendido, apenas están visualizando proyectos dentro de la caja que permitan hacer ese tipo de inclusión. Entonces decía, bueno, desarrollemos nuestro propio modelo para ponerlo en el EDUS. ¿Cuántos millones o billones te cuesta hacer eso? No es imposible, prácticamente. Es imposible. Y lo otro es, el sistema está preparado para tener consultas masivas de grandes modelos de lenguaje a toda la base de datos que actualmente me blinda desde la parte de ciberseguridad, que no se escape cualquier cosa que le pueda escapar de ahí. No sé. En las universidades estamos listos para hacer ese tipo de cosas, a pesar de que tengamos una gobernanza de datos, ¿no? Porque todos nuestros sistemas están en procesos heredados, en sistemas desactualizados, en sistemas que a veces ni les cuento en qué tablos están corriendo, porque están corriendo en tablet. Y el costo de preparar la data es, ni mejor bote toda esa cosa y crea uno nuevo a partir de lo que ya está, te sale más barato. Entonces el problema es, bueno, y con el histórico, entrenar el modelo con eso histórico y que el modelo se enchufe a todas esas cosas para, ¿verdad? Entonces, faltan cosas que hacer, sí, hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, me imagino que ya lo hemos hablado, pero no hay un plan de implementación, se está pensando en desarrollar un sandbox regulatorio, pero apenas está en el proceso de co-creación. Y en el día a día, como estamos hablando hace un par de minutos, todo el mundo está haciendo cosas buenas o malas, o con buenas intenciones o con malas intenciones en el tema de datos. Y lo que menos se están preocupando es, mira, estoy dándole mi vida a las herramientas, porque lo que están viendo es el retorno de la inversión. Entonces, me sale muchísimo más barato decirle, dice, mira, toma mis datos, toma estas cosas, porque me está generando un valor agregado que yo después puedo monetizar. El problema es si soy consciente en esa transición, o si alguien me está explicando que debo ser consciente de esa transición. Entonces, ¿qué se podría hacer? Normar o regular siempre va a tener una repercusión que se va a quedar atrapado en el tiempo si no tenés un mecanismo de actualización. Creas una red de gurús expertos en el tema para poder hacer eso. Bueno, ¿cuántos gurús en el país tenés para poder conformar una estructura que sea, digamos, lo suficientemente flexible, que sea lo suficientemente rápida, que no dure 30 años en poder construirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces en el medio?
tratar de generar lineamientos. En las universidades, perdón, hemos tratado de generar orientaciones para el uso de inteligencia artificial, pero se han quedado atrapados en el tiempo cuando se llega a la práctica. Porque llega el docente y dice, bueno, es que ahora todos los estudiantes me responden con IA. Y es que deja de hacer cosas que la IA te las se pueda pueda. proveer y preguntarles de otra forma. Sí, pero es que eso implica que no puedo porque vea que los lineamientos, bueno, entonces cambiemos los lineamientos. Claro, los podemos cambiar 3 años para que pase por todo el ciclo para poder cambiarlo. De aquí a 3 años ya andamos por ChatGPT de 50 seguro y ya no tiene sentido. Sí. Vámonos al sistema educativo primaria y secundaria. ¿Qué se está haciendo ahí? Probamos el uso de teléfonos, probamos el uso de dispositivos, probamos que está bien en cierta estructura. Pero ¿cuál es el complemento? ¿Qué opciones de capacitación hay que ver cuál va a ser el impacto de estas 2 semanas que tuvieron los docentes de capacitación e información previo al ciclo lectivo? Recordemos que el ciclo lectivo se atrasó 2 semanas para un proceso de formación, en donde uno esperaría que las competencias sí hayan sido buenas, que haya sido una estructura. Pero ¿qué pasa si siguen arrastrando las mismas carencias, si siguen arrastrando las mismas cosas y eventualmente lo que se hizo fue un proceso de actualización muy por encima y no estás aprendiendo como un estudiante de secundaria, en donde lo único que tienes es un teléfono y una conexión tal vez de 1 megabyte a lo mucho en el centro educativo y le estás pidiendo, utilicemos este modelo para hacer algo. Y duras 3 clases mientras se genera, porque hay 500 estudiantes conectados, ¿verdad? Entonces, no estás preparando la infraestructura para poder potenciar eso. Y toda la infraestructura tiene que ver con cómo conectas a la gente, cómo le das protección de datos, e inclusive a los que nos están escuchando. Si tú ves ¿cuándo fue la primera vez que alguien les habló de que tenían que proteger sus datos personales? Es muy probable que esta sea la primera vez para muchos. Es muy probable que sea el día a día para otros y hay personas que van a decir que es protección de datos porque no hay una cultura de alfabetización. ¿Cuáles datos? ¿Y qué es dato? O sea, Yo nunca he entregado nada. sí, yo, pero ¿qué es eso? Claro. Sobre ese tema, ahora que estás hablando, digamos, de todo el componente educativo, porque creo que tocaste desde primera infancia hasta la universidad. Hay lo hemos mencionado aquí ya creo que un par de veces, que es esta noción que mencionaba Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, de que un trabajo con propósito es una cosa y un trabajo que es una tarea es otra cosa. Mucha de esta caída de nuevo empleo de personas empleadas cuando salen de la universidad suele ser porque si yo puedo automatizar la tarea, simplemente se la asigno a alguien que ya tengo y que esa persona posiblemente tiene experiencia para saber si la IA la está haciendo bien o no. ¿Cómo ves vos el mundo de la preparación educativa ante este proceso tan acelerado de automatización de tareas? Y ahí hay varias teorías, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, hipótesis más bien de cómo podría hacerse, si es reentrenar a las personas para que sean orquestadores, reentrenar a las personas para que sean curadores, eh, o no tenemos una solución todavía que has escuchado, que has visto. Pensemos que nuestro sistema educativo, y yo creo que todos estuvimos en eso por las canas que tenemos. Póngase en la escuela, ¿cómo era la escuela? Yo estoy en un pupitre, estoy con mis útiles y hay una maestra plena. Eso, 25 Eso años, no ha cambiado en 1000 años. no ha cambiado. Porque ¿cuál es la estructura? Que todos de alguna u otra forma nos formáramos de manera civilizada y nos pudiéramos comportar de manera civilizada dentro de un entorno, ¿verdad? Que esas son las reglas básicas que te da el sistema educativo hoy, entre otro montón de cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te dice? Hay que sentarse, hay que hacer reglas, hay que hacer silencio, hay que poner atención. ¿Verdad? Y los que no calzan por diferentes motivos o razones dentro de esa estructura son vomitados del sistema, ¿verdad? Porque no son personas o son estudiantes que dicen, mira, es que es muy problemático, mira, es que es muy hiperactivo, es que mira, tiene ciertas condiciones, es que el sistema no se adecua a eso. Y eso no ha cambiado. Entonces, vos estás planteando algo que implica de un borrón y cuenta nueva. Y ese borrón y cuenta nueva, hay otros países que ya lo han hecho, hay iniciativas en donde han experimentado, y aunque suene feo, con los chiquitos para ponerlos en grupos de control y en grupos de tratamiento, en donde el tratamiento, digamos, es de, mira, aquí tienes ChatGPT, aquí tienes esto, y vamos a tener 20 minutos o una hora activa intensiva en este tipo de cosas, y el resto de cosas es, vamos a aprender a cocinar, vamos a aprender a jugar 20, 30 deportes, vamos a aprender digamos, a comportarnos en carretera, vamos a aprender a pintar, vamos a aprender otra cosa. Y después de eso tenés una hora más
intensiva de uso de herramientas de inteligencia artificial de síntesis versus el método tradicional. Digamos que pongamos atención, quedemos queditos y asimilemos conocimiento de alguna forma. Obviamente, son estudios muy chiquitos, pero han demostrado que hay una alta adopción de conocimientos si tenés un mecanismo muchísimo más interactivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El sistema costarricense no premia eso. El sistema costarricense premia hoy en día que vos saques buenas notas, que logres pasar un examen de bachillerato, que puedas hacer una obra escrita, y eso no quiere decir que esté malo, que puedas hacer la redacción que va a entrar en las pruebas estandarizadas para este año, en donde el Estado de la Educación dice que tenemos el peor rezago que hay en temas de escritura. Entonces vas a forzar milagrosamente en 5 meses a que todos los estudiantes ya sepan redactar. Eso no te va a cambiar la estructura. Ahora vean qué importante todo lo que estamos hablando, porque hay mucha gente que dice, bueno, eso de la IA, está pasando muchas cosas, pero sí, a mí no me afecta. Yo sigo de verdad, ciertas carreras que tal vez son non-tech, ¿verdad? No son de tecnología. Pero en el estudio del World Economic Forum del 2025, ellos planteaban que el 67% de los puestos que van a haber para el 2030 no existen hoy. Y a la vez, eso quiere decir que el 85% de los skills que estamos desarrollando en las universidades, especialmente de la TAM, no van a servir para absolutamente nada. El 85% es altísimo. O sea, estamos grabando profesionales para un futuro que vas a ir a sembrar. Y el problema con la IA es que tal vez en algún momento estas crisis se ven en el tiempo, pero lo que hace la IA es acelerar esa línea de tiempo, ¿verdad? Entonces la crisis ya no es en 15 años, es en 2 años. Exacto. Y ellos decían 2030 el año pasado. Yo creo que eso inclusive se va a acelerar. Entonces, qué importante cómo hacemos, porque en Latinoamérica, de nuevo, todo pasa inclusive 2 o 3 años después, ¿verdad? De lo que está sucediendo arriba. Entonces, ¿cómo nos preparamos para algo? Hay que entender que nosotros en muchas cosas lideramos procesos, pero en otras vamos a ser adoptadores de. Digamos, y yo creo que inclusive a estas alturas tal vez hemos sido muy malos adoptadores de tecnología o adoptadores de estructuras por no querer cambiar las bases del problema. Entonces, mucha de la queja que dicen es, bueno, es que cuando llegan a las universidades es que no saben escribir, no saben leer, no saben pedir un montón de habilidades que supuestamente se tienen que dar en primaria y en secundaria, pero es que tampoco las estás pidiendo ahí. Estás saturando un sistema educativo, y este cuento siempre lo he dicho con mi hija y con mis hijos que están en primaria y en secundaria. Le enseñas Cristóbal Colón en primer grado, Cristóbal Colón en segundo grado, Cristóbal Colón en tercer grado, Cristóbal Colón en cuarto grado. Lo que vas haciendo es que vas complejizando y que Cristóbal Colón primero llegó, ok, de segunda, bueno, llegó con 3, ¿verdad? Embarcaciones, y en el tercero y se bajaron, hicieron eso. Y no me malinterpreten, eso no quiere decir que no sea necesario conocer de historia. El tema es que puedes enseñarla de otra forma y puedes gestionarla y puedes optimizar. En lugar de dedicar 4 años a Cristóbal Colón, y lo ves en un semestre, punto, para de contar el next topic. Eso no se está dando. Entonces, una de las condiciones básicas para que una persona pueda funcionar, ¿qué es? Que sepa leer, que sepa hablar, que sepa de matemáticas. Con eso funcionas como persona y que sea más o menos civilizada, pero aunque eso, digamos, todavía es cuestionable, ¿verdad? Que se entiende como civilizado, que no se pueda comportar en ciertos espacios. Ahora, si vos potencias eso básico a lo largo del ciclo de vida y cambias la forma en la cual puedes hacer, vas a poder llegar a un momento en donde ese ciudadano que mi hijo está empezando 5.º grado de la escuela, llegue a colegio y diga, mira, si vale la pena entrar a una universidad. Yo no sé si ese escenario va a llegar cuando él tenga esa edad, o cuando mi hija que ahorita está entrando a noveno diga, mira, es que realmente le veo un valor agregado a entrar a una universidad porque voy a aprender eso, o de aquí a 3 años, 4 años que va a pasar ese ciclo, mira, mejor me ciclo en microcredenciales, mejor me formo en estas otras cosas, o soy una empresa unicornio, digamos que también tiene sus pros y sus contras, y eventualmente pego en algo. Y gano una cantidad de plata en lugar de seguir con un sistema educativo. El problema es que eso cuesta mucho entenderlo. Y si no tenés, volviendo al tema, digamos, anterior, si vos no tenés a las personas que están en los puestos de decisión enchufadas, con recursos, sensibilizadas y orientadas, no lo van a ver como problemas, sino lo van a ver como una molestia. Es que qué pereza porque era todo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la computación cuántica pueda llegar a ser una realidad a un costo muy bajo? Pensemos 3 años. Y pensemos dentro de 3 años en un podcast en donde se está hablando de que ahora de la computación cuántica mezclada con estas cosas, en donde en el teléfono es donde tengo esa cosa. No sé, ese es un escenario.
¿verdad? Claro. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Quién le está enseñando a los chicos esos conceptos? ¿A dónde se están formando? Pero entonces, digamos, en este momento, tal vez para resumir un poco la perspectiva que nos está compartiendo, hay un tema estructural, hay un tema de currícula y de visión. Es una sumatoria de, digo, yo un poco pensando en eso también, ¿verdad? Que nos estaba compartiendo Leo esa estadística tan... Es un cóctel de muchas cosas en donde tal vez nunca nos hemos tomado la molestia de replantearlo porque nunca había existido algo que conviviera con nosotros que fuese igual o mayor inteligente que nosotros. ¿Verdad? Entonces, en muchas cosas, digamos, esa es la analogía que se hace. Nunca hemos convivido con una inteligencia que fuese igual o superior a lo que nosotros hacemos en muchos campos. Sí, el humano ha hecho lo que ha querido por eso. Sí, porque está solo y porque Ujú. está solo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está emergiendo este concepto, esta herramienta, esta tecnología en donde yo no tengo el control o la capacidad tan siquiera de poder decir si lo que está saliendo es verdadero o es falso, porque no ni Sí. siquiera es... Bueno, ya hay una saturación de la mayoría de las pruebas para ver qué tan inteligentes son. Vos que mencionabas, por ejemplo, el despegue que tuvo Claude a finales del 2025. Mitter, que es una de las empresas que están midiendo cuánto puede trabajar estos sistemas de forma autónoma, eh, ellos, ya Claude 4.6 puede trabajar hasta 14 horas sin asistencia humana. El tema es que en el examen ellos no tienen tareas humanas que duren ¿Cuáles 14 14 horas. horas? No, es que eso no existe. Entonces tienen que ir a inventarse una. Claro. Pero ya se están saturando muchas de estas pruebas. O sea, nos están buscando sin saber exactamente qué tan inteligente es eso. No, inclusive el tema es, uno va a tener la capacidad para poder decir que ya estamos en inteligencia artificial general, con superinteligencia. No sé. O sea, ya lo que tenemos hoy podría ser catalogado como superinteligencia. Muchos de los ámbitos en los cuales yo trabajo, yo te digo, mira, eso lo hace mejor que yo. Apaguémonos. No tiene sentido. Sí, lo que hace falta es que trabaje de forma autónoma, Sí, pero, pero pero, nada ya, más. pero ya la capacidad la tiene. Sí, sí, pues ya la capacidad está. Entonces, y el asunto es, bueno, ¿qué tarea humana puede durar 14 horas? Hacer un libro, digamos, hacer una investigación, hacer pruebas clínicas, hacer listo, eso ya hoy existe, digamos, y eso lo puede simular y puede generar ese tipo de cosas. El asunto es si esos conceptos están estallando más de la burbuja de los que estamos en esta mesa hoy y está permeando en las personas que realmente tienen que sensibilizarse o están pensando en el día a día. Digamos, de ahí lo importante que en algunas universidades y se está tratando es que tengan esa unidad independiente que pueda asesorar, hey, ya, rector, fíjese en esto, porque esto te va a... ¿Por qué? Porque entendemos que en el día a día hay que apagar incendios, hay que pagar cuentas, hay que velar todo ese tipo de cosas. Dejar un poco la reactividad e ir más a la proactividad. Inclusive, el mismo MISID debería ser más proactivo en eso, sí, pero cuando tener recursos tan limitados, digamos, y no limitados a nivel de la capacidad de las personas que están ahí, limitados porque tienes una persona para dirigir un departamento completo. Uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la apuesta? En donde tenés en otros lados a las personas mejor pagadas y mejor capacitadas y mejor formadas tomando decisiones que son sensibles a este tema. Y eso no quiere decir que en Costa Rica no existan. Lo que pasa es que hoy no se ve esa luz, digamos, a nivel del cambio. Por eso te digo, son estructurales, sí. Ujú, Son de visión, sí. Son de recursos, sí, también. ujú. Y ahora que está hablando de investigación, tal vez en Costa Rica, ¿qué investigaciones se están haciendo que aporten no solo para la realidad país, sino también que sumen, ¿verdad? Porque está hablando también un poco como de que aquí tal vez hay un rezago de, ¿verdad? En cuanto a recursos, en cuanto a capacidades, o inclusive como, ¿verdad? Como humanas, pero tal vez, bueno, usted como investigador, ¿qué nos puede contar un poco, Bueno, digamos, como de qué? Agustín también nos acompaña en la Fundación Costarricense y es responsable como el director de investigación, ¿verdad? Entonces también, no solo qué se está haciendo, Sino que se puede qué hacer. pondrías vos a hacer también. Es A ver, interesante eso. yo creo que hay experiencias en donde tenemos, digamos, un clúster de alta, un centro de cómputo de alta capacidad, digamos, en la universidad, que tal vez no hemos sabido cómo utilizarlo, cómo ponerlo a la disposición de la gente, digamos, para poder hacer procesamiento, investigación con alto cómputo y recurso, que lastimosamente no fue diseñado para poder mover inteligencia artificial generativa. Digamos que esa es una de las primeras cosas porque se estaba visualizando en analítica de datos. O sea, vomite datos, genere modelos, corra ahí 20 horas y, por ejemplo, ese centro, el anterior, fue muy importante para todo el tema de atención y modelado de COVID, en donde teníamos un montón de datos y se ocupaba hacer una producción. Bueno, con eso se hizo ese tipo de cosas. Entonces, para esos recursos sí se puede.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si llega una empresa y dice, mira, necesito correr esto para poder ver si llama 3, llama 5 o la versión gratis de OpenAI corren esos servidores, te dicen, mira, es que es un FIFO, el primero que entra, el primero que sale y tengo que meterlo en esa, entonces ya no te sirve. En el Senat se está pensando, por ejemplo, en temas de si realmente deberíamos apostarle a la creación de un alto centro de cómputo para poder experimentar con estos modelos, o más bien se le compra los servicios a Google porque en el corto plazo es más fácil comprarles las GPUs o las TPUs o lo que sea que tengan ellos que invertir $5 millones en comprar un equipo que en 3 años ya se me quedó obsoleto, porque no tenés eso por los presupuestos. Entonces, investigación hay, en robótica hay un montón de avances, en robótica, digamos, hay formas de experimentar, pero el tema es qué tan acelerado puedo hacer ese proceso para poder hacerlo. Digamos, y eso es una de las cosas que en los procesos de investigación cuesta mucho porque tenés que tener 5 años o 3 para ver si realmente sirve antes de sacar la producción. Ahora, ¿cómo aceleras eso? Hoy lo puedes acelerar, pero tienes que pagar N cantidad de licencias, N cantidad de contratos para poder hacer esa aceleración. Entonces, ¿qué faltaría? Digamos, por ejemplo, y lo hemos hablado con Jaime y los compañeros en la Fundación El Día, aquí no hay un diagnóstico de uso de adopción. Todo mundo, Eso ya sería no tanto la investigación como la que estabas hablando, sino la capa más social, Sí, más más social. económico, a ver, educativo. de todo el mundo de alguna u otra forma ha hecho encuestas o sondeos para ver, digamos, qué usan y cómo lo están utilizando, pero no hay una medida cuantificable de que si realmente lo que se está utilizando en Costa Rica me está generando un retorno de inversión o nada más están utilizando cuentas gratis de ChatGPT con todas las implicaciones que tiene de seguridad y entrenamiento. Y yo estoy subiendo la receta de las galletas, que son riquísimas, que las pudiera patentar, pero ahora eso ya es de dominio en algún momento de la próxima actualización de ChatGPT 6. Tampoco sabemos, por ejemplo, si a nivel de empleo, cuál es la afectación y en qué dirección tampoco. No, lo que se sabe es que, por ejemplo, hay empresas que han estado despidiendo departamentos enteros que no salen en las noticias, que no se enteran por amigos que, mira, es que me echaron, como que te echaron, pero vos no tenías que ver con el tema de la página y con el tema sí, de un pronto a otro cerraron, y te dan explicación, no, cerraron porque la reestructuración, entonces no sabes si realmente es porque están viendo un valor agregado en con pagarle $200 a cualquiera de estas empresas y que te genere 14 horas seguidas de trabajo y prescindir de todo un departamento. Eso no es investigado, lo que se viene son, mira, yo creo que por ahí va. Entonces, ese tipo de investigación hoy se ocupa para poder decir, tampoco se ha cuantificado realmente, más allá de lo que ha hecho el Estado de la educación, si el impacto que se están teniendo los jóvenes puede ser, esa brecha puede ser cerrada con inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Entonces, en lugar de que ya las personas saben, tienen problemas de escritura, metámosle asistentes o metámosle GTTs para que le ayuden a hacer eso, pero hay que configurarlos, hay que experimentar. Eso no existe. Tampoco sabe si dentro de las universidades el meter un gran modelo de lenguaje para poder hacer procesos de evaluación o procesos de retroalimentación es lo suficientemente eficiente, porque lo que se han hecho son experimentaciones muy controladas, en donde eventualmente te sirve o no te sirve. O el simple hecho de que cuál es el costo-beneficio de seguir utilizando Microsoft para utilizar otra cosa. Póngale el nombre de cualquier otra cosa para poder hacer estos procesos, digamos, más sencillos. Toda esa investigación todavía es muy incipiente. Y tan siquiera pensemos en el hecho de si nuestros adultos mayores son conscientes de hacia lo que van. Digamos, ahorita están sufriendo por el tema de las recetas, de que ahora todo se saca por el EDUS. Y siempre, digamos, hay una brecha de acceso tecnológico. Decir, mira, es que se me olvidó la clave. Y si es una adulto mayor solo, y que ya quién le pregunta. Pasó mucho. Y pasa mucho. Claro, por Sí. supuesto. Y, Claro. y hay que entender que Costa Rica está en un proceso acelerado de envejecimiento, que ese es otro tema. O sea, no es que envejecimos de hace 5 años para acá, que eso se viene dando El tema demográfico fuerte que y no se han tomado las consideraciones. Y todas estas consideraciones justamente tienen que ver un poco más como la institución, ¿verdad? Como con recomendaciones que pueden aplicarse a nivel país, pero tal vez para ir cerrando, que igual siento que nos quedan temas que vamos a tener que invitarte a WhatsApp. sí, exactamente, sí, para que venga por otro café, pero a nivel del individuo, o sea, a nivel de una persona, ¿cuáles son las recomendaciones que le podría dar para no ser víctima de este rezago institucional? Y además para que se adapte a los cambios inevitables y acelerados. Yo creo que y es una posición muy cruel, lo que voy a decir. Hay un grupo demográfico en donde ya nada se puede hacer.
y hay que entenderlo y hay que asimilarlo. Digamos, hay un grupo demográfico, y no voy a decir edades, en donde, Claro, no ser tan cruel. sí, para no ser tan cruel, Ujú. en donde, sí, lo siento, perdón, no hicimos la inversión que tenemos que haber hecho en ustedes y perdón. Pero tampoco hay un plan B de pedir perdón, ¿verdad? Y decir perdón, pero yo tengo que tener un acompañamiento o algo para poder, para no sentirme tan mal institucionalmente. Hay otro en donde vas a tener que hacer una inversión brutal de recursos para evitar que pase ese perdón. El tema es que estamos conscientes de que hay que hacer ese proceso de realfabetización y de cierre de brechas digitales. ¿Por qué? Pensemos los niños de Talamanca, pensemos los niños que están en las zonas alejadas, pensemos los que están en las costas, pensemos los que tienen que cruzar un río para poder llegar a un centro educativo en donde ni siquiera hay internet, pero eso se puede solucionar con una empresa. Pues puedes decirle, puedes ponerle un Starlink y listo, ya se acabó. Ahora, el tema dice, si tenés el Starlink, pero ¿cómo cargan los teléfonos? Bueno, ahí tenés paredes solares. Bueno, es que no hay paredes. Bueno, hay teléfonos que tienen una batería solar y la, ¿verdad? Ahora, pero esos son decisiones de política pública. Pensemos en procesos en donde tenemos que apostarle a la nueva generación, en donde también hay una mala percepción de que ya vienen con el chip integrado. O sea, vienen con el chip integrado para ver tal vez TikTok o para ver, digamos, alguna otra cosa, pero no para sacarle la potencialidad a eso como debería. O la cultura de decirle, mira, tenés que escuchar de hoy y hasta que te mueras un podcast por lo menos una vez a la semana, una vez al mes de tecnología o de ciencias, y los que estamos en esto, yo creo que ni siquiera alcanzan las horas de la semana o del mes para poder decir, mira, estoy escuchando la cantidad de podcasts que necesitaría para poder seguirle la tendencia a eso. Entonces, eso es humanamente imposible. Pero tenés que hacer el esfuerzo. O sea, para resumirlo en una palabra, informarse. Es una recomendación. Y tomarse el tiempo para poder informarse. Yo creo que hoy en día hay las herramientas para poder decir, bueno, puedo sacar de mi vida 2 horas, 2 horas y media, puedo sacar de mi vida media hora. Sí, hay podcasts que son muy buenos que duran media hora. Hay podcasts que son excelentes que duran 3 horas. Hay podcasts que, aunque duren 3 horas, tenés que sacar 2 semanas para poder tan siquiera asimilar. Y ya cuando terminas eso, Como de una sí, sí, vez. y ya cuando terminas ese, Tenemos una media. tenés otras cosas, ¿verdad? Y es cierto, hay una sobresaturación de cosas. Entonces, el principal tema es, bueno, ¿quién sigo? Estos espacios son muy útiles para ese tipo de, digamos, de población. DC, lo escucho una vez a la semana, ya por lo menos sé protección de datos, ya por lo menos sé que me tengo que preocupar, ya sé, ¿verdad? Que son tips, ya sé qué leer, por ejemplo, que son tips muy importantes para que la gente saque su rato. Ahora, el problema es, mira, es que hay que te a leer, es que ese es el chip que hay que cambiar. Y el problema es que no hay nadie que te lo esté diciendo. Y el problema es que no hay nadie que te esté molestando. Mira, ya escuchaste el último poco, mira, ya escuchaste esto, ya escuchaste que va a pasar eso, porque en el discurso cotidiano eso no es importante. Y no hemos entendido de que vamos a un mundo en donde este discurso va a ser importante. O sea, en donde el discurso de saber que es un gran modelo de lenguaje, en donde el discurso que yo pueda diferenciar que es inteligencia artificial general, que es predictiva, que, este tipo de cosas siempre había, digamos, es un lenguaje muy técnico que explotó. Sí, porque está lleno de conceptos nuevos. Para mucha gente sí, esa es la Exacto. primera Pero, vez. pero es interesante cómo el chip, yo creo que sí cambió, pero la gente decide. Vean qué interesante, por ejemplo, pasamos de ser totalmente reactivos a lo que la televisión, los canales nacionales nos daban y usted pasaba nada más canales y lo que le entregaban era lo que se tenía, a pasar a buscar en Netflix hasta media hora para ver usted qué ve. Entonces, si usted cambia ese chip, cámbialo igual para ser informado, o sea, investigue, busque, vaya y oiga. Mucho, O sea, tenés muchos medios porque el chip yo creo que ya cambió, pero como que es muy selectivo, ¿verdad? El tema. Sí, supongo que después de ese proceso de información vendrán ya asimilaciones, ¿verdad? Bueno, que entonces entendí esto, entonces a partir de ahora voy a sumar esto a mi carrera o voy a buscar esta otra alternativa, voy a valorar esta otra opción, ¿verdad? O sea, como que a partir de la información como punto base pueden venir otras decisiones. No, y a ver, por eso te decía que hay un demográfico que hay que pedirle perdón, hay un demográfico que hay que inyectarle mucha plata y hay un demográfico donde sí se puede hacer el cambio. Y en esa estructura también hay que saber qué comunicar. Digamos, a mi hija que está en una edad entre 13, bueno, entre 14 y 15, lo menos que le preocupa es este tipo de cosas, porque su mundo y su burbuja es otra, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que uno no le pueda insertar ciertos componentes, porque ese es a un mundo en el cual ella tiene que entender al que va. Sí.
¿verdad? Es un mundo en el cual mi hijo, que está con 11 años, tiene que entender de que, sí, está la parte recreativa, está la parte de habilidades, pero mira, hay un mundo que tenés que empezar a conocer ya. Y en el sistema educativo privado es un mundo que ya se está enseñando. En el sistema educativo público hay que ver qué es lo que se va a enseñar, que es muy diferente que hacer el resto de la masificación. Entonces, retos hay, sí, opciones hay. Hay una ruta, yo no la veo tan clara, digamos ahorita, a nivel de la estructura de gobierno, de cómo abordar ese tipo de cosas. Hay un montón de vacíos que nos vamos a dar cuenta con prueba y error cuando empiecen a explotar. Digamos, y es el tema cuando ya los agentes empiecen a controlar las computadoras, que ya hay un caso, bueno o malo, de análisis en donde yo le doy autonomía total a la computadora y haga todo lo que usted quiera y a mí no me importa. Y después borró todo el sistema operativo y me quedé sin compu. Porque tal vez tomó esa decisión y yo no estoy entendiendo que eso está pasando. Por eso le digo, es la primera vez, y no lo digo yo, que estamos conviviendo con una cosa, llamémosle así en términos muy sencillos, que esa cosa puede ser más inteligente de lo que yo podría llegar a ser en un ámbito donde. Es como si hubiera llegado una nave alienígena, Aterriza. y nadie comenta al respecto. Sí. Nada más ahora están conviviendo entre nosotros. Sí, y no nos preocupamos ni nos estamos concentrando en cómo cambia todo eso. Vean, con esto nada más cierro el comentario. Vean lo que está pasando con el CES, digamos, el tema de tecnología que se está dando en Barcelona. La nueva ola de dispositivos tecnológicos y es ¿cómo se llama? El robot, el de Xiaomi, que tiene una camarita y que se levanta y uno dice, bueno, pero eso es muy futurista. Y ahora vas a tener un compañero en que pones ahí, te pones a tontear con el teléfono y es una inteligencia artificial que está interactuando con todos tus datos que tenés acá, con toda tu vida que tenés acá. ¿Y qué pasa con temas de protección? ¿Qué pasa con vulnerabilidad? ¿Qué pasa cuando ese robotcito quiere hacer algo que yo no quiero? ¿Verdad? Y es mi teléfono. Claro. Entonces también hay que prestarle atención a los componentes tecnológicos. Bien, Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, ustedes más. Ojalá que sí, que no sea la última. No, con gusto. Estamos, ¿verdad? Por hoy. Sí, creo que las preguntas para vamos a quedar para la próxima semana, Las esperaré. pero sí, no, muchas gracias, Agustín, y mucha suerte con todo lo que están haciendo en la universidad, en la fundación, y siempre bienvenido para el programa. Claro, yo creo que dice que contamos con profesionales como vos, ¿verdad? Que está impulsando ciertas cosas y tiene como esa visión, porque hace falta definitivamente tema país. Y yo espero también ver ese sistema educativo cambiado en un corto. Hay que empujarlo para cambiar. Yo creo que ese es el tema. Exacto. Un buen mensaje. Bien. Bueno, nos vamos con ese mensaje. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de IA al Día. Recuerden seguirnos en la plataforma de su preferencia para seguirnos escuchando y enterarse cuando vienen los próximos episodios. Así que gracias y nos vemos la próxima.